Por favor, la tapa del Washington Post. En tapa otra vez Javier Milei, y allí dice algo así como que el argentino lidera y está Milei a la vanguardia en medidas de recorte, posiblemente en un contexto económico o político en la República Argentina, ¿no? Está utilizando la motosierra, algo que está usando ahora Donald Trump a través de Elon Musk, ¿no? Quien hizo esa nota fue David Feliva, que es periodista que entrevistó justamente a Javier Milei para la nota. David, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Un gusto Placer muy grande. saludarte. Saludo Un placer al equipo enorme. y a la audiencia. ¿Dónde estás? Ahora estoy en Estados Unidos, en Chicago, Bueno, para ser exacto. ¿nos podés contar el marco de esa nota? ¿Cuándo se hizo? ¿Cómo se hizo? Etcétera, etcétera. Sí, desde luego. Mira, el interés del Washington Post por una nota con Milei se produce a partir del triunfo de Trump. Como sabemos, Milei tenía una posición privilegiada y fue uno de los pocos que pudo ir a la inauguración y, bueno, sabemos del vínculo cercano que tiene. Esa nota la buscamos bastante y pudimos concretar la entrevista propiamente dicha hace unos 13 días exactamente, el 17 de marzo. 13 días, 17 de marzo. Tomamos Sí, nota 13-14, para ver sí. las cosas que ocurrieron. 17 de marzo, muy bien. Contame una cosa, ¿y dónde lo hiciste? Esto fue en el despacho presidencial en La Rosada, duró 1 hora 7 minutos, si no me acuerdo bien. 1 hora 7 minutos. Sí, Contame el marco social y económico que vos encontraste en la Argentina al momento de hacer la nota. claro, bueno, fue interesante el contexto en el cual hicimos la entrevista, que es que, no sé si la semana anterior había sido el escándalo de las protestas, digamos, bueno, todo el tema del fotógrafo Pablo Grillo Claro. y toda la violencia que todos vimos, y esto era a 2 días antes del próximo evento de Del esa otro característica. miércoles. Todo. O sea, fue el Exactamente. lunes. Fue el lunes. Fue un lunes, Un claro, lunes. y Lunes pasaban 2 días 17. para que... Para Entonces que estaba venga la la otra marcha. amenaza latente. Ok. Estaba la amenaza latente de que pudiera ocurrir algo parecido. Ok. En Ok. ese contexto hicimos la nota. Bueno, ¿y cómo lo notaste al presidente? ¿Qué es lo que notaste del presidente? Lo noté, mira, sorprendentemente tranquilo. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a Javier Milei unas 2 o 3 veces, no como presidente, pero sí como candidato y sí como diputado. De hecho, vengo siguiendo el fenómeno Milei para el Washington Post desde el 2022, incluso antes que estuviera realmente en el radar de la Argentina. Hicimos notas, fuimos de los primeros en ese sentido. Yo lo noté muchísimo más moderado y centrado, si querés, de lo que lo había notado en otras veces. Habló bien, digamos, era políticamente correcto en muchas de sus respuestas. Incluso o sea, le preguntamos, por ejemplo, del Papa, le preguntamos de China, obviamente le preguntamos de Trump, que era el foco de la nota. Y realmente lo noté con respuestas centradas. Yo creo, y esto es mi opinión, obviamente es algo especulativo, es que él se había preparado mucho. Era sí, la primera entrevista con un medio internacional desde todo el tema Libra. Claro. Y lo noté en ese sentido, obviamente muy, muy invertido en dar una buena participación. Y del tema Libra, obviamente le preguntaste y ¿qué recordás que te dijo? Mira, el tema Libra desconoció, bueno, obviamente trató este tema de los muros, viste, que ya lo había mencionado en algún medio local, y empezar a restringir el acceso al presidente. Dijo que había ajustado las políticas de Twitter. No dio detalles, pero como que ya era como un poco más, tenía más controles, eso dio a entender. Y dio a entender como que, esa fue mi impresión, como que previo a esto era, digamos, como que era muy fácil acceder al presidente. Y a partir de ahora, bueno, él habla de muros. Lo que me pareció interesante es que en cuanto a, viste que varias personas allegadas al presidente, o digamos que habían tenido reuniones con el presidente, se descubrió, y yo tuve acceso a los documentos, que por otro lado ofrecían servicios de consultoría, estamos hablando de gente de dudosa reputación en el ámbito cripto, a empresarios reconocidos del sector. Vanagloriándose, y esto es, obviamente no hay ninguna prueba de que Milei estuviera al tanto, pero vanagloriándose de un acceso a las políticas públicas en cuanto a cripto. El presidente dijo que esto es un problema de terceros y obviamente desconoció todo tipo claro, conocer esta Sí, trama que los contratos a los que tuvimos acceso sí. muestran que sucedía alrededor de él. De hecho, David, en los Estados Unidos, el propio presidente Milei no está imputado de ningún delito. Eso es correcto.
Se inició una demanda colectiva, si no me equivoco, y no está investigado, no está imputado, como vos bien decís, Eduardo, el presidente en este tema. Está nombrado en los escritos, pero no está imputado. Correcto. Esa es la información correcta. Sí. Y hasta donde yo tengo la información, esto es así. Y es interesante todo el tema de lo que es cripto en Estados Unidos, porque no está claro tampoco qué reglamentaciones o qué regulaciones se haya podido romper en este sentido, porque como vos bien sabés, es un ambiente, el cripto es completamente nuevo, faltan muchas regulaciones, todo se opera en una zona gris. Entonces, ¿Gris o es negra? difícil de... Yo O diría negra negra directamente, sí. directamente, ¿no? Pero podés tener casos donde la conducta es completamente poco ética, no digo el caso del presidente, pero en general, con esto de las meme coins, donde la conducta es muy poco ética, pero realmente no existe una penalización concreta para ese tipo de instrumento en la SEC, sería de Estados Unidos, que sería el equivalente a la CNB. Claro. Entonces se dan esos matices, pero sí, hasta donde yo tengo la información, el presidente no está imputado, sí avanzan una demanda de acción colectiva. David, si vos tuvieras que definir en los Estados Unidos, está muy definido la línea editorial de los medios, ¿no? El Post, el Washington Post, ¿qué línea tiene? ¿Demócrata o republicana? Mira, el Post tradicionalmente ha tenido, y esto fue un revuelo hace poco, viste que los medios previo a la elección en Estados Unidos, esto es novedoso para mí como periodista argentino. Claro, obviamente. Sí, claro, o sea, ellos antes de una elección dicen, bueno, nuestra preferencia es tal o cual candidato. Desde que Jeff Bezos, el dueño de Amazon y dueño del Washington Post, modificó esa reglamentación, históricamente el Washington Post tenía una posición más demócrata en cuanto a estos, Totalmente. se le dice endorsements, como validaciones, digamos. Pero bueno, desde que Jeff Bezos intervino en esa política, ya ahora no se puede, digamos, el diario ya no hace más estas, no son recomendaciones, pero sí deja claro cuál es su postura. Así que, pero bueno, obviamente la línea editorial también uno la puede Pero inferir, ¿no? se sabe que Jeff Bezos tiene mucha cercanía con Donald Trump. Es más, Correcto, sí. estuvo en la Asunción, en un lugar privilegiado, con otros hombres, empresarios, Sí, Mark muy Zuckerberg de de las Facebook. aplicaciones, ¿no? Sí, correcto. Esto llama muchísimo la atención en Estados Unidos, todo el giro que hay respecto de Trump y, como vos bien decís, Hacia lo Eduardo, tecnológico, ¿no? hacia la industria tecnológica, que obviamente Totalmente, estamos hablando de las empresas más grandes del mundo, o sea, no es totalmente, poca cosa. totalmente. Pero que durante la primera administración quizá no hubo una sintonía, incluso se puede argumentar que había mala relación en algunos casos. Ahora llama mucho la atención esta especie de, digamos, de realmente mucha sintonía, mucha afinidad, y eso se vio, como mencionás, Eduardo, en esa ceremonia, donde estaba ¿Algún, Mark Zuckerberg de algún, Facebook, claro. sí, ¿algún otro detalle que te haya llamado la atención del presidente Milei? Lo vi, mira, cuando terminó la entrevista, bueno, obviamente él estaba muy tenso, me pareció, durante la entrevista. Cuando terminamos me pareció que se distendió. Él, si no me equivoco, después ya volaba para Israel. Él tenía un viaje, ¿te acordás? A España que lo Que después cancela. suspendió. Sí, sí, sí. Lo tuvo que suspender. Pero bueno, solo cuando empezamos a hablar de eso y nos contó un poco lo que iba a hacer entonces, ahí se distendió y habló, bueno, de lo emocionado que estaba, de que me acuerdo que iba a ver la ciudad vieja en Jerusalén y la gente que iba a conocer eso. Bueno, ahí fue el único momento, te diría, de distensión de Milei, lo que fue la entrevista, que bueno, hablamos de muchísimos temas, el fondo, el tema Libra, como te decía, pero también la relación con Trump, Eso, un poco la idea. cómo define el presidente Milei en tu nota al presidente Trump? Mira, esto creo que no salió en la nota y me gustaría ser exacto, pero cuando terminó la entrevista o a mediados de la entrevista nos dice a mí y a Sam, que es la otra reportera que junto conmigo hizo la nota, que después de esta entrevista me dijo algo así, palabras menos, como después de esta entrevista van a ver que soy más pro-Trump de lo que incluso imaginaban. O sea, las respuestas del presidente en todas las preguntas en cuanto a la política exterior y a la relación de Estados Unidos era defender la postura de Trump. Desde a Trump no lo entienden, porque obviamente le preguntábamos por el tema de las tarifas, el impacto, cómo cuadra eso con la idea de libre mercado que tiene Milei, y él ha hecho una apuesta, me parece, de política exterior bastante férrea de que lo que hace Trump en ese campo es digamos, es solo una herramienta de negociación y no algo duradero, lo que, bueno, se puede discutir. Pero bueno, obviamente el presidente, como pocas veces yo he visto antes en Argentina, una alianza muy cercana con la realidad es que es el presidente más de la economía más grande del mundo, así que El tampoco es otro día poca yo cosa. hablaba con Barry Bennett, que es el principal
estratega de campaña, ¿no? y personal de Donald Trump, y él me decía algo que me impactó. Para Trump, el presidente Milei no es el líder de la región, es el líder del hemisferio. Es fuerte. Y bueno, desde luego que Milei piensa que es así. Hemos visto, si no me equivoco, hoy la motosierra fue un elemento central de la nota, como bien mencionaba gente de tu equipo y durante este programa. La motosierra no es solo un símbolo nacional, ya es un símbolo internacional. Claro. De hecho, abrimos la nota, ¿te acordás? Obviamente, Sí. cuando le lleva el regalo a Elon, que bueno, un poco es como ahora Elon Musk, que lidera un esfuerzo de recortes en el gobierno americano, tiene la motosierra como en su arsenal. Y está claro que el rol de Argentina, que si bien es una economía central para la economía global, en cuanto al tema discursivo, en cuanto a los símbolos, Milei y su gobierno tienen ahora un rol muchísimo más preponderante en términos proporcionales. David, te mando un gran abrazo. Gracias por atendernos. Eduardo, un placer. Un placer enorme. Y muchas gracias. Gracias, ¿eh? Gran periodista del Washington Post. Nada menos. Impecable. Una descripción